ha habido muchas situaciones de violación a los derechos humanos y bueno, tenemos por ejemplo la famosa 187 en California, que muy, fue una situación así como muy cacareada y no llegó a convertirse en ley, pero provocó una situación de persecución, de discriminación y de ataque hacia los migrantes muy fuerte. Por ejemplo, con esa ley todavía no se aprobaba, todavía no se convertía en ley y ya se quería aplicar, ya querían que los profesores, los médicos actuaran como policías e investigaran si efectivamente eran migrantes ilegales o no, y que a partir de ahí los denunciaran y los deportaran. Fue una situación bastante, ¿cómo se puede decir? Bueno, aparte discriminatoria, muy molesta, de persecución y demás, parecían como los nazis cuando andaban buscando a los judíos por todos lados. Era una situación así bastante estresante. Y aunque no se convirtió en ley, bueno, funcionó en el sentido de que el gobernador que lo utilizó como campaña logró quedarse de nuevo como gobernador, o sea, consiguió la reelección, pero no se logró que fuera ley, no se aprobó, pero todo el ambiente que generó, todo lo que hizo fue en perjuicio de los migrantes. Pero esto dio pautas para que se hicieran cambios ya en 1996 de otro tipo de leyes y se incluyeran así como de manera sutil ciertos cambios que tenía que ver con la migración, y entonces el migrante que antes cruzaba la frontera de manera ilegal y que se consideraba como una falta administrativa, entonces ya fue considerado como delito criminal, y el delito criminal sí tiene un castigo. Se da uno cuenta que tanto los objetos de estudio, si se puede decir así, o los sujetos de estudio para nosotros los investigadores, son gente igual que nosotros. Y los tiene uno que considerar no solamente como un animalillo que va uno a observar y a ver qué hace o cómo se desarrolla, sino que forma parte de nosotros y nuestra vida cambia a partir de que uno se interactúa con estas personas, y entonces uno comprende cosas de su propia vida, entiende cómo se dan estas relaciones sociales y a partir de ahí uno cambia. Le cambia la vida a estas gentes porque les da una información, les dice por qué suceden las cosas, y uno también cambia y aprende. Creo que eso es muy importante como investigador, digo, no solamente producir un trabajo, en mi caso fue titularme y luego me lo publicaron el trabajo, sino que además crece uno como persona, crece uno como investigador y va comprendiendo cosas de su vida personal a través de este tipo de trabajos que, como digo, sí dan satisfacciones personales y le dan a uno cierto tipo de estatus dentro del tipo de trabajo académico, pero también crece uno mucho como persona. Y en el caso, por ejemplo, que yo vi que tenía que ver con derechos humanos, pues se da uno cuenta que los derechos humanos ni son reconocidos, ni son valorados, ni son respetados, y en un país como Estados Unidos, que se supone es el defensor de los derechos y el que está a la vanguardia en todo este tipo de acuerdos, realmente es el principal violador de derechos humanos. Y estamos hablando de los migrantes que llegaban a considerarlos o a convencerlos a tal grado de que estaban creando o estaban haciendo un delito, que justificaban el maltrato, justificaban que los empujaran o que los maltrataran, porque decían, es que ellos tienen razón porque estamos cometiendo un delito. Y yo les decía, por ejemplo, bueno, pero el hecho de que cometan un delito no quiere decir que los traten con la punta del pie o que los golpeen o que los discriminen, pero llegan a justificar la presencia en este caso, del violador de derechos humanos. Y creo que se da esa relación de dominante-dominado, y desde esa perspectiva empiezan a justificar la presencia y la manera en cómo se les trata, y esto crea como un círculo que se sigue repitiendo una y otra vez, donde se siguen violentando los derechos humanos,
porque ya se establece quién es el dominante y quién es el dominado, y que ese es el rol y la función que debe de cumplir, y solo porque su delito fue cruzar la frontera.